Dios en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, en el Salmo 55. Les doy mi saludo cristiano a todos, son bienvenidos. Me siento muy contenta de tener la visita de la mamá de nuestro hermano Stevenson, de su pariente que nos visita también, gracias a Dios, a Daniela, que la veo también por allí. Le damos gracias a Dios por tenerlos aquí en medio nuestro, y bueno, a todos los hermanos que están aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros estamos orando por todos ustedes, y el Señor seguramente está haciendo la obra. Hoy los vemos aquí y sabemos que nuestro Dios es fiel y verdadero. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermano, usted va a mirar en su Biblia para que usted pueda corroborar que lo que le estoy leyendo es lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer en el nombre de Jesús. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi corazón y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Gloria al Señor. Acomódense, hermanos. Bueno, miren, esto que acabamos de leer es una oración. Este es un salmo escrito por David, el rey David, y es un salmo que él escribió en un momento de mucha angustia que él vivía. Los que han leído la palabra del Señor saben, en un momento de la vida de David, después de que él pecó contra Dios de manera deliberada y que el Señor le mandó un juicio, ocurrieron las cosas que el Señor le había dicho a David que iban a ocurrirle a causa de lo que él había hecho. Y una de las cosas que le ocurrieron fue que su hijo Absalón, estando David como rey en el trono, su hijo Absalón se levantó contra su padre, el rey David, y le hizo lo que llamaríamos hoy un golpe de estado, ¿verdad? Un golpe de estado, y de una manera tan tremenda que David tuvo que salir huyendo de su propio hijo llamado Absalón. Y él huía con los que quedaron fieles de él en el ejército del reino, mientras que Absalón se tomó la ciudad, se tomó el castillo, se tomó las mujeres de su padre el rey, y él usurpó el trono del rey David. Y para David esto fue una lucha tan grande y fue una congoja tan grande que él hace esta oración al Señor y le dice: Señor, ¿quién me diera alas como la paloma? Volaría yo y huiría lejos al desierto, huiría de la tempestad. ¿Cuántos de nosotros habremos tenido este pensamiento en nuestra mente? ¿Cuántos de nosotros habremos deseado en un momento de nuestra vida haber tenido las alas de una paloma para salir volando y huir de las dificultades, y huir de los problemas, y huir de las situaciones difíciles que hay en nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes, junto conmigo, en algún momento de la vida hemos tenido este deseo? Así es. Y esto no es una cosa que porque nosotros tengamos una vida más dura que la de los demás. Es simplemente que nosotros somos unos seres humanos y vivimos sobre la tierra. Y mientras nosotros vivamos sobre la tierra, vamos a tener dificultades, hermanos. A veces la gente se pregunta: pero ustedes, siendo cristianos, ¿cómo es que estas cosas les ocurren? Pero sepa usted, hermano mío, y sepa usted, amigo que escucha la palabra del Señor, nosotros somos los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos enseña que a todos los que le reciben a Él, a los que creen en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Que no somos engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. Somos hijos de Dios, gloria al Señor, pero somos seres humanos y vivimos sobre esta tierra. Y nosotros, mientras vivamos sobre esta tierra, tenemos que girar junto con la tierra y sufrir todos los fenómenos de ella. Así es. Por ejemplo, uno se puede preguntar, pero en un fenómeno, en una catástrofe natural,
Por ejemplo, en un terremoto, el terremoto hace estragos en un barrio entero y se cae la casa de unos creyentes. Y la gente dice, ¿pero por qué si estos eran creyentes? ¿Por qué el Señor no mandó un ángel y los...? No, eran creyentes, pero eran seres humanos que vivían en una tierra. Y tembló la tierra y la casa se cayó. Y esas son cosas que ocurren. Y nos ocurren porque somos seres humanos. No porque seamos mejores cristianos o peores cristianos. Simplemente porque somos seres humanos. Yo sé personalmente que cuando vienen cosas difíciles a mi vida y me ocurren cosas complicadas en mi vida, cosas dolorosas, eso viene a mi mente. Eso no ocurre porque yo sea mejor o porque sea peor, es simplemente porque yo soy humana. Como hablábamos con nuestra hermana Joana, por la que estamos orando tanto. La hermana Joana está enferma, sabemos que Dios la va a sanar. Pero sabemos que ella está enferma, pero ella no está enferma porque ella no haya sido una buena cristiana. Ella ha dado muestra de su fidelidad a Dios en toda circunstancia. Es simplemente porque ella es un ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado nosotros tuvimos una dificultad en mi hogar. Algunos recordarán, nosotros tuvimos una pérdida de un bebé. Y ese fue un momento duro para nosotros en nuestra casa. Hay cosas que no se notan mucho, pero uno necesita sacar letreros para decir, esto es duro para nosotros. Bueno, el ser humano, la palabra nos enseña que nadie conoce el espíritu del hombre sino el espíritu que está en el hombre, es decir, Dios y nosotros mismos somos los que conocemos lo que ocurre. Cuando eso ocurrió, alguien llegó a mi casa, creyentes, y se zafaron a llorar, ¿verdad? Hermana Gil, ¿verdad? Y armaron un drama. Yo me recuerdo que en ese momento yo pensé dentro de mí, yo no puedo permitir que esto me contagie ese sentimiento de dolor y ese sentimiento de angustia, porque yo soy una hija de Dios. Y aunque cosas malas ocurran en mi vida, yo sé que Dios siempre tiene el control de mi vida, ¿verdad? Aunque haya tormenta, uno siempre tiene que saber, hermanos, detrás de las nubes siempre está el sol. La lluvia no apaga el sol. Y nosotros tenemos el sol de justicia que brilla en su misericordia. Gloria al Señor. Sin embargo, retomando lo que veníamos leyendo, el rey David hace esta oración y él habla de una paloma. Y ustedes saben que la paloma en la Biblia es comparada o es utilizada para mostrar una imagen. La paloma es humilde, la paloma es sencilla, pero la paloma tiene algo especial. La paloma sabe cuál es el camino que ella tiene que tomar. Por eso es que ustedes han visto que esos son unos animalitos que en la antigüedad, antes de que tuviéramos tantos celulares y hubiera tantas redes inalámbricas por todas partes, que no teníamos cómo mandarnos todos esos mensajes, las palomas llevaban los mensajes. Ellas les amarraban el mensaje en una patica y ellas sabían cuál era el camino que tenían que recorrer y sabían cómo tenían que volver a su lugar. Cuando el patriarca Noé vio que se había detenido la lluvia, ustedes saben que él envió una paloma. ¿Recuerdan, verdad, hermanos? Envió una paloma y la palabra nos dice que la paloma fue, pero ella volvió con un ramo de oliva en su pico para traer el mensaje que Noé le había mandado a buscar, porque la paloma sabe cuál es el camino. Usted y yo sabemos cuál es el camino. Usted y yo, en medio de la dificultad, no podemos perder la dirección, porque usted y yo conocemos el camino. Conocemos el camino que nos lleva a la paz, conocemos el camino que nos lleva a la seguridad, conocemos el camino que nos lleva a la solución, y este se llama Jesucristo. La paloma también es usada, el profeta Juan, pero Juan el Bautista, dice que cuando el Señor le dio la visión para mostrarle quién era el Cordero, Juan quiso simbolizar o quiso ilustrar lo que él vio cuando el Espíritu de Dios le mostraba quién era el Cordero de Dios. Él dijo, y el Espíritu era descendía como paloma, ¿verdad? Entonces, la paloma es un animal que alrededor de la Biblia es tomada de diferentes maneras, siempre para mostrarnos una buena cosa, siempre para ilustrarnos algo bueno. Y la muestra está que en Cantares, en el libro de los Cantares, la palabra del Señor nos enseña que el Señor
muestra a la iglesia como la paloma, ¿verdad? Él dice, paloma mía, en el capítulo 2, el versículo 14, vamos a leerlo, de los Cantares. Cantares 2, el versículo 14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido en lo escondido de escarpadas paredes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Estos son los piropos que Dios le manda a su iglesia, ¿verdad? Y le llama su paloma. Nosotros somos la paloma del Señor. Pero, aunque el Señor nos llame como palomas, en esta noche yo quiero hablarles de enfrentar, de aprender a enfrentar. La paloma, ella es dulce, la paloma, ella es suave, y el Señor nos compara con una paloma, y el rey David dijo, yo quiero ser como una paloma para huir. Pero nosotros no somos una paloma que huye, nosotros somos una paloma que enfrenta la dificultad, que enfrenta todo tipo de situación porque sabe quién está a su lado. Esta es la manera en que el cristiano muestra de qué está hecho. Porque cuando el cristiano enfrenta la dificultad, cuando ustedes enfrentan la dificultad, hermano, seguramente ustedes ya han enfrentado muchas dificultades y seguramente vienen muchas más en el camino, ¿verdad? Y usted sabe que cuando uno enfrenta una dificultad, cuando uno llega al otro lado y cuando todo ha pasado, uno siempre termina siendo más fuerte. Uno siempre termina conociendo un poco más al Señor. Uno siempre termina con un poco más de fe. Cosa que no ocurre cuando nosotros queremos darle la vuelta, como dicen en francés, contourner el problema. Queremos darle la vuelta a la situación y no queremos enfrentar las situaciones en nuestra vida. Nos volvemos personas débiles. Cada vez que viene un problema nos tumba al suelo. Cada vez que viene un problema nuestra fe se debilita. Cada vez que viene un problema decimos ya no puedo más y hasta aquí llego yo. Y así nos podemos acostumbrar, hermanos, a que cada vez que hay una dificultad nosotros nos dejemos abatir de la dificultad. Pero no es a esto que nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a ser valientes. Él mismo nos dio su mejor ejemplo. Cuando el Señor se manifestó en carne, Él sentía como un ser humano, porque Él estaba en un cuerpo humano. Y la palabra del Señor nos enseña que sus amigos lo dejaron. Sus amigos lo abandonaron y lo negaron. Las personas a las cuales Él vino a servirles, lo negaron. Ni le creyeron el mensaje que Él vino a traer. Lo despreciaron. Él siendo el rey y habiendo hecho un sacrificio como el que hizo, porque sin llegar a la cruz, el Señor desde el mismo momento en que Él se manifestó en carne, Él ya hizo un sacrificio por la humanidad. Al despojarse de su realeza y de su gloria y hacerse un hombre semejante a usted y a mí, con limitaciones, que tuviera sueño en ese barco. Aquel Dios que la palabra nos describe que no se fatiga con cansancio, que su entendimiento no hay quien lo alcance. Él se disminuyó para hacerse igual a usted y a mí. Ese sacrificio tan grande. ¿Y qué hicieron esas personas a las cuales Él vino a salvar? Le dijeron: en ti no creemos. No creemos lo que nos dicen. Y el Señor enfrentó todo esto. Porque el Señor perfectamente hubiese podido decir: esta gente es dura de corazón. Muchas veces he querido ayudarlos y no se dejan. Son duros, yo me voy. Que se las arreglen como puedan. Pero no así, sino que el Señor enfrentó todo lo que tenía que enfrentar. Nosotros muchas veces, hermanos, nos arrodillamos en la noche, o en el día, o en el mediodía, y le decimos al Señor: Señor, quítame este problema, quítame esta dificultad, quítame este peso. Pero en esta noche el Señor quiere decirnos: no oremos para que Dios nos quite los problemas, oremos para que Dios nos enseñe a enfrentarlos y a salir victoriosos de ellos. Porque esa es la manera en que el cristiano se hace fuerte, en que el cristiano se madura. Porque si no, el cristiano siempre será niño. Mi hijo se cae, llora. Pero si yo me caigo, yo no me voy a poner a llorar, hermano. Si nosotros vemos que, por ejemplo, el hermano Javier, que es el más grandote que tenemos aquí,
Viene corriendo por aquí, se tropieza y se cae y comienza a llorar. Ay, hermano Javier, no sean niños, levántese, ¿verdad? Seguramente que si el hermano Javier se cae, él se para y se sacude y sigue adelante porque él ya es un hombre grande y maduro. Así es la vida del cristiano, hermano. Hay una dificultad, hay un problema, se me presenta un obstáculo y me pongo a llorar al frente del obstáculo. No puedo, no soy capaz. No, hermano. La palabra del Señor nos invita a ser valientes y a enfrentar. Qué duro es, eso es verdad. Qué duro es. Cuando tenemos problemas en el hogar, los que ya estamos casados, como ninguno de nosotros somos aún un cuerpo glorioso, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice la palabra del Señor, porque cuando Él venga seremos semejantes a Él, que le veremos tal como Él es. Pero eso no ha llegado todavía. Entonces, como eso no ha llegado todavía y estamos todavía en este cuerpo humano, ocurren situaciones y tenemos una dificultad en el hogar. Y entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos alrededor así, ¿verdad? Y no enfrentamos. Entonces el problema se vuelve más grande, le echamos la culpa al uno, le echamos la culpa al otro y el problema agranda y el problema agranda. Como si no tuviéramos un Dios tan poderoso, como si no tuviéramos un Dios que nos da sabiduría, un Dios que nos da templanza. Mire, yo he escuchado a mis hermanas, porque generalmente las hermanas, o muchas de las hermanas, prefieren acercarse a la esposa del pastor para hacerle algunas confidencias. Y algunas hermanas se acercan a mí y contándome las dificultades que se les presentan en el hogar, muchas me dicen, hermana, y yo comprobé que el Espíritu de Dios está en mí. Porque cuando nosotros tuvimos esa dificultad, si yo, antes de que yo tuviera al Señor en mi vida, yo actuaba de esta y de esta y de esta manera. Pero esta vez el Espíritu de Dios estuvo en mí y me ayudó a enfrentar. Después, cuando viene otra situación, ya esa hermana sabe quién está a su lado para ayudarla. Y lo mismo para los varones. Ay, que tenemos problemas con nuestros hijos. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que ellos son la herencia de Dios que Dios nos ha dado? Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra del Señor. No podemos dejarnos abatir porque tengamos problemas con ellos. Hay que enfrentarlos en el Señor. Los jóvenes, yo me quiero consagrar al Señor, pero es que mi amigo, pero es que las amistades, pero es que el Facebook, pero es que la música. Mire, usted se puede quedar, amado hermano joven y amado hermano adulto, porque esto también le ocurre a los adultos, Usted se puede quedar enfrente de su obstáculo llorando. Si es un árbol va a crecer y va a echar hojas, ¿verdad? Usted se puede quedar delante de su obstáculo llorando y diciéndole al Señor, quítame el obstáculo, quítame el obstáculo. Pero yo le invito en esta noche a que usted le diga, Señor, ayúdame a vencer este obstáculo. Uno de cristiano, uno tiene que aprender a ser valiente. Uno tiene que aprender a enfrentar y a vencer. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿cómo es eso de que yo me quiero consagrar a Dios y tengo dificultades y no avanzo y ahí me quedo? No, hermano, eso no es cristiano, hermano. Eso no es cristiano. Que el Señor te llama, tu amigo. El Señor te llama y te llama y te llama para que le entregues tu vida a Él. Y todo el tiempo estás diciendo, sí, yo sé. Sí, yo sé. ¿Cuántos hermanos no hemos evangelizado a alguien y las personas nos dicen siempre, sí, yo sé? Sí, yo sé que yo debo seguir al Señor. Sí, yo sé que yo debo entregarle mi vida. Sí, yo sé que el Señor viene. Todo eso es verdad. Enfréntalo. Toma tu decisión. Sé valiente. Sé valiente. Enfrenta tus miedos. Enfrenta tus miedos porque aquí está el Señor con la mano extendida para ayudarte. Nosotros hemos creído en un Dios que es fiel y que es verdadero. Un Dios que restaura. Un Dios que sana.
un Dios que fortalece, un Dios que transforma. Yo pienso que en la vida espiritual, en la vida cristiana, en la vida del evangelio, uno tiene que tomar el ejemplo de Cristo, lógico. Y el Señor Jesús nos dio muestra de mucho valor, hermanos. El Señor nos dio muestra de mucho valor en todo. Él soportó todo lo que tenía que soportar porque Él sabía que después de todo el sufrimiento algo bueno iba a ocurrir. Que usted y yo fuéramos salvados y rescatados. Usted tiene que saber, hermano, que después de toda situación difícil que haya, tiene que haber después el gozo, la fe, la madurez de haber pasado por una situación difícil de la mano del que todo lo puede. Están los que se quedan de este lado. La palabra del Señor nos enseña que cuando los israelitas iban a tomar el pueblo que el Señor, la tierra que el Señor les había prometido, en medio de ellos se presentó el río Jordán. Y era imposible pasar de aquel lado porque ellos traían, no solo iban los hombres que podían pasar a nado, ellos traían las mujeres, traían los niños, traían los ancianos y traían el ganado y traían todas sus posesiones. Porque ellos habían estado peregrinando por 40 años en el desierto. Pero cuando ellos se encontraron al frente del Jordán, ¿qué hicieron los israelitas? No, hasta aquí llegamos nosotros. Bueno, debe ser que la tierra que el Señor nos prometió era hasta aquí, porque si Él hubiera querido, pues mire, este es un pensamiento que a veces uno tiene. Si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Esto se me da. Si esa es la voluntad de Dios, eso viene facilito. Pero yo no sé en qué parte de la Biblia han encontrado eso, porque la Biblia no enseña eso por ninguna parte. ¿Sabe qué enseña la Biblia, hermanos? Y se los voy a decir en Mateo 11:12, búsquenlo. La Biblia nos dice que el Señor, que todo va a venir facilito. Si es la voluntad de Dios... Si es la voluntad de Dios que yo me salve, todos mis amigos del colegio se van a convertir en cristianos y no me van a molestar para que yo pueda avanzar en mi consagración. No. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Dice, desde los días de Juan el Bautista, es decir, de los tiempos de la carne de Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Pero qué dice? Y los violentos lo arrebatarán. Otra versión de la palabra dice, y los valientes lo arrebatarán. Es decir, desde el tiempo de Juan el Bautista ocurren cosas duras en la vida de los cristianos. El enemigo nos persigue para matarnos. El mundo nos persigue para apresarnos, para recuperar sus esclavos que tenía. Nuestra carne quiere llevarnos a la perdición. No necesitamos salir de la casa, hermanos. Nosotros tenemos un tremendo enemigo que vive con nosotros. Se baña con nosotros, come con nosotros. Somos nosotros mismos. Y sufrimos violencia. Hay interferencia para que no podamos seguir el camino del Señor, para que no podamos triunfar. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, hermano, eso me ocurrió a mí en una etapa de mi vida, que yo sentía que el Señor quería hacer cosas en mí cuando yo era una joven soltera. El Señor quería hacer cosas en mi vida. Y yo recuerdo que yo escuchaba el llamado de Dios, pero yo no, es la hora y no sé cómo explicárselo. Yo no sabía qué era lo que ocurría. Yo sentía que había algo que yo tenía que saltar para poder alcanzar lo que Dios tenía preparado para mí, ¿verdad? Y hermano, eso ocurre con todos nosotros. El Señor está esperando que uno sea valiente, que uno sea aguerrido. El Señor quiere que nosotros seamos, como en buen colombiano, berracos, para que seamos capaces de saltar por la fe los obstáculos y alcanzar lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero eso exige valor. Tenemos que enfrentar.
Y tenemos que creer que el que está con nosotros es el que nos da la victoria. Tenemos que creer que cuando nosotros nos decidimos a enfrentar nuestras dificultades, a enfrentar nuestros miedos, a enfrentar nuestros obstáculos, el Señor va a estar ahí para ayudarnos. La palabra del Señor nos enseña que Él enviará a sus ángeles alrededor nuestro y que nos alzarán en sus manos para que no tropecemos en piedra. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. La palabra del Señor me enseña que cuando esos israelitas iban a tomar esa tierra prometida y se les presentó el Jordán por al frente, lo que hicieron ellos fue que levantaron la voz y le dijeron al Señor: vamos a tomar esa tierra. Y el Señor mismo, ellos enfrentaron, ellos no se devolvieron, y el Señor les mostró el camino para pasar. El Señor les mostró, el Señor les abrió el camino para pasar, pero porque ellos decidieron enfrentar. Si ellos se hubiesen llenado de cobardía, de incredulidad, porque cuando uno no enfrenta, uno es porque no cree que Dios puede estar con uno y le puede dar el valor. Cuando ellos no se llenaron de incredulidad, porque ellos se hubiesen devuelto, es posible que se hubiesen devuelto y otras naciones los hubiesen visto cobardes y los hubiesen atrapado. Pero ¿saben qué? Cuando ellos pasaron el río Jordán, los reyes de las ciudades que estaban del otro lado temblaban de temor, porque dijeron: hay un Dios grande en esa nación. Ellos tienen a alguien grande. Cuando tú, hermano mío, pases tus dificultades, cuando estés del otro lado de la dificultad, cuando estés del otro lado, cuando hayas enfrentado tus problemas en tu hogar, cuando hayas enfrentado tus problemas personales, íntimos, esos miedos que tú tienes, esos obstáculos que no te dejan avanzar, cuando tú hayas enfrentado las enfermedades, cuando tú hayas enfrentado toda incredulidad, todas esas cosas, y hayas llegado del otro lado, entonces tú podrás decir: el Dios tan grande que tú tienes. De lo contrario, tendrás que decir como dijeron las naciones: qué Dios grande el que tiene el hermano fulano. Uy, el Señor sí le hizo esto al hermano. Mira el milagro del hermano. Mira, este hermano sí es valiente. Mira lo que Dios le concedió al hermano. Pero ¿por qué no te haces tú valiente? ¿Por qué no enfrentas tú tus situaciones para que los demás digan que tu Dios es grande? Para que los demás sepan que tú tienes un Dios grande, para que tú lo puedas levantar en tu vida. Avancemos en nuestra vida, hermanos, enfrentemos nuestras situaciones. El Señor le prometió a Josué que le iba a dar la tierra. Le dijo: así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Y así nos dijo a nosotros, dice que Él estará con nosotros hasta el último día, hasta el fin estaría con nosotros. Pero no solo le prometió que estaría con él a Josué. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Josué? Solamente, Josué, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Todo lo que hice con Moisés, yo lo voy a hacer contigo, yo voy a estar contigo. Solamente, y búsquelo en el primer capítulo del libro de Josué, esa es la palabra que él usa, el Señor dice: solamente, es lo único que te pido, es lo único. No te pido plata ni oro, no te pido que me construyas un templo, no. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Solamente. En esta noche, hermano, ¿por qué no le decimos al Señor que nos enseñe a orar y decirle al Señor: enséñame a enfrentar mis problemas y a vencerlos en tu nombre? A no decir: Señor, quítame este problema, porque vamos a estar detenidos, hermanos, en el camino, orando al Señor para que nos quite un problema. Quítame el problema, Señor, quítame el problema. Y ahí vamos a estar detenidos esperando a que Dios nos quite el problema. ¿Qué tal si le decimos al Señor: enséñame, Señor, a enfrentar este problema? Enséñame a atravesar esto. Enséñame a ir más adelante. Enséñame a saltar. Enséñame a hacer lo que yo tengo que hacer para poder avanzar. Y que cuando me encuentre otro problema más grande, ya yo sepa cómo debo hacerlo. Y allá tú también me vas a enseñar cómo debo vencer el problema. Pero no a detenerme. ¿Quién quiere pedirle ese valor al Señor? ¿Quién quiere pedirle al Señor? ¿Quién tiene en su vida algo que le está estorbando? Algo que le está impidiendo, algo que le está doliendo.
Tú que te quieres consagrar al Señor y no has sido capaz. ¿Y cómo los demás se han podido? Porque lo han enfrentado. Han sido valientes y el Señor les ha ayudado. Tú que tienes dificultades y sientes que nunca se va a acabar tu problema, sientes que eso es un problema que te va a aplastar, nunca se va a terminar. Tal vez es que tú le estás pidiendo a Dios que te quite el problema, pero esta noche el Señor te dice: te quiero enseñar a enfrentar tu problema para que venzas. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Usted sabe bien qué es lo que usted va a hacer. Si usted se va a postrar en el lugar donde está, si va a venir al altar, si va a levantar sus manos, usted sabe qué es lo que va a hacer. Lo que sí sé yo, hermanos, es que el Señor quiere ayudarle. El Señor quiere ayudarle. Es posible que el Señor le ha visto a usted desde hace tiempo luchando con ese problema. Pero yo quiero decirle, hay una anécdota que de pronto le va a ayudar a usted a entender. Un hombre iba con el camino con una carga muy pesada. Y alguien le decía: te quiero ayudar con la carga, te quiero ayudar con la carga. Y él decía: no, es mi carga, yo la voy a llevar hasta el final. Es mi carga. Y nunca se dejó ayudar. Pero el Señor en esta noche te dice: yo he visto tu carga, yo he visto tu problema y he visto tu dificultad. Y en esta noche te digo: yo te quiero ayudar. Yo te quiero dar ese valor que necesitas. Yo te quiero ayudar a tener ese temple y ese dominio que necesitas. Yo te quiero fortalecer, yo quiero fortalecer tu voluntad para que tu sí sea sí y para que tu no sea no. Yo te quiero ayudar para que te mantengas recto, para que te mantengas recta. Yo te quiero ayudar a enfrentar ese problema porque yo te quiero dar la solución. No te quiero quitar el problema, te quiero enseñar a enfrentarlo. Para que me conozcas, dice el Señor, para que sepas que estoy a tu lado y que soy poderoso, que no hay otro igual a mí. Oh, levanta tus manos, hermano, levanta tus manos esta noche y ora al Señor. Si este mensaje ha sido para ti, no cierres tu oído a lo que el Señor te dice. Acuérdate de la palabra: el Señor está a la puerta y llama. Él llama, Él hoy te llama una vez más. Abre la puerta, Él entrará en tu vida y Él cenará contigo. Ya deja atrás todos esos miedos. Deja atrás todas esas dificultades. Si tú sabes que Dios te está llamando, responde al llamado del Señor. Ven a sus pies, entrégale lo que tengas que entregarle y dile: Señor, me postro delante de tu presencia, te reconozco que eres grande, que eres poderoso, que eres alto. Reconozco que me llamas y estoy aquí para enfrentar lo que tengamos que enfrentar juntos. Gloria al Señor. El profeta estaba con su siervo en el valle y los asirios alrededor querían atacarlos y eran un gran ejército. Y la palabra del Señor dice que el siervo le decía al profeta: oh Señor, estoy atemorizado, hay un gran ejército que viene en contra nuestra y nos van a destruir. Y el profeta le dijo: ahora yo voy a orar por ti. Oh, y le dijo: Señor, abre los ojos espirituales de este hombre. Y cuando ese hombre abrió sus ojos espirituales, vio al ejército de Jehová que acampaba alrededor de ellos más fuerte. Es un ejército vencedor. Abre tus ojos esta noche, hermano. Abre tus ojos, amigo. Abre tus ojos. Dios está a tu lado y te quiere ayudar a vencer. Es tu decisión, tú te puedes quedar ahí estancado. Es tu decisión, tú puedes seguir así. Pero si tú quieres, el Espíritu de Dios está en esta noche, en este lugar. Y Él te quiere ayudar, Él te quiere dar la victoria. Aleluya. Yo siento que el Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Él quiere hacer una obra aquí en alguien, en muchos de los que están en este lugar. No desprecies la oportunidad que Dios te está dando. No desprecies este llamado. El Señor está extendiendo su mano. No le dejes la mano estirada. Dios está extendiendo su mano para ti. Oh, santo Señor, Dios de los cielos. Tú eres Dios fuerte, tú eres Dios grande, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso. Señor, derrama sabiduría en tu pueblo, Señor. Derrama valor para que podamos salir adelante. Yo te ruego, Señor, por estos jóvenes que se han postrado delante de ti, Padre. Yo te pido
que tú les des el valor que ellos necesitan, Señor, para salir adelante, para vencer todo lo que tengan que vencer, Señor, para que levanten una bandera de victoria en tu nombre, Señor. Te pido por mis hermanos, Padre, con tantas dificultades, y vienen a ti, Señor. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, oh Dios. Un corazón rendido delante de tu presencia nunca es despreciado, Padre. Oh, tú recoges las lágrimas de tus hijos. Oh, Padre Santo, las oraciones de los justos son como una ofrenda fragante que se levanta al frente del trono de Dios. Señor, Dios de los cielos, haznos valientes para enfrentar y vencer, Señor Jesús. Oh, Señor Dios de los cielos, en esta noche yo te pido que tú hagas tu obra, Señor. Los hermanos que están allí, Padre, en esos lugares, en las sillas, mi Dios, algunos postrados, otros de pie. Yo ni siquiera puedo verlos, mi Dios, pero yo siento que tú quieres ayudarles. Yo te pido, Señor eterno, que tú toques estos corazones también y que tú hagas la obra que ellos necesitan para poder vencer, Señor. Que podamos decir a boca llena y con fe: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Danos ese valor, Señor, danos esa fortaleza. Danos lo que necesitamos, Señor. Recibe la oración del que se postra delante de ti, Señor, esta noche. Recibe la oración, Señor. Recibe, Señor, lo que tu pueblo te da, Padre. Recibe, Señor Jesús, las cargas de tu pueblo. Recibe, Señor, las peticiones. Recibe la voz del que te dice: ayúdame a vencer, Señor. Del que te dice: ya no quiero pedirte más que quites los problemas, sino que me enseñes a vencerlo. Recibe la oración, responde, Padre Santo, por la fortaleza de tu pueblo, Padre, y también por la honra de tu nombre, Cristo Jesús. Oh, no pare de orar, hermano, no pare de orar. Ore, hermano, ore. Tenemos que aprender a dejar que el Espíritu de Dios haga la obra en nuestro corazón. Tenemos que aprender a escuchar su voz, a hablar con Él, a terminar las oraciones que comenzamos, a terminar las conversaciones que comenzamos con Él. El Señor está aquí y Él nos quiere ayudar. Aleluya.